Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, vengo de vuelta, por fin, después de 2 meses. La segunda parte del anterior vídeo, lo siento, he tenido un problema que no he podido solucionar hasta ahora, así que espero subiros la segunda parte nada más que lo consiga solucionar. La segunda parte es con un jersey de talla 24 meses. Entonces, por eso me está siendo un poco complicado. He tenido un problema y no la he podido subir. Así que he decidido que como no he subido la segunda parte, pues os voy a subir este jersey que forma parte de un conjunto completo, que sería el conjunto Aura. Este es el jersey con el que comenzamos. Y deciros que este es en talla recién nacido y os voy a dejar explicaciones a lo largo del vídeo, siempre las pongo por aquí para el resto de tallas. Este está tejido con agujas del 3 y con algodón para agujas del 3. Podéis usar lana, que sea también para agujas del 3. Y si no, podéis hacerlo si vais a usar otra aguja por las medidas. Así que para hacer este jersey, como veis, está tejido en vertical. Se tejería de esta forma. Y nada, es muy sencillo porque podemos usar este mismo patrón que os voy a enseñar. Se usaría de recién nacido a 3 a 6 meses. Lo único que cambia son las medidas, ya que está tejido, lo que os digo, todo en vertical y solo se usan vueltas acortadas en el canesú, hasta la talla 3 a 6 meses. A partir de 6 a 9 se usarían también vueltas acortadas en las mangas, que de eso os subiré otro vídeo más adelante para que lo podáis hacer si lo queréis hacer en más talla. Entonces yo os voy a dejar las medidas y nada, sería muy sencillo si lo queréis hacer con otra aguja. Simplemente lo que necesitáis saber es el tamaño de un jersey de la talla que queráis hacer, el largo de cuello a final y la medida del canesú para poder dividir los puntos. Y luego ya sería exactamente lo mismo, hacer vueltas acortadas con el punto de ochitos y podéis seguir el vídeo perfectamente. También deciros que os dejo aquí mi cuenta de Instagram por si queréis mandarme alguna de vuestras labores, que a mí me encanta cuando me mandáis fotos de las labores que habéis hecho con mis vídeos, os lo agradezco muchísimo. También me podéis preguntar por allí cosas. Y nada, si queréis seguirme para ver las cosas que voy subiendo, ahora mismo no estoy subiendo mucho, pero bueno, espero ir subiendo más cositas poco a poco y crear más contenido. Así que nada, os dejo con el tutorial de este jersey, que espero que os guste muchísimo y que os resulte muy fácil. Y nada, si tenéis alguna duda, como siempre, podéis dejármela en comentarios que os intento responder lo antes posible. Así que os dejo con el tutorial de este jersey tan bonito. Bueno, pues para hacer este jersey vamos a utilizar agujas del 3 y un hilo que sea para agujas del 3. En este caso es algodón, que valen desde agujas del 2,5 hasta el 3,5. Entonces yo prefiero usar agujas del 3. Recordad que si vais a usar otras agujas u otro hilo, que sean más grandes o más pequeñas, tenéis que hacer una muestra de tensión. La muestra de tensión es una muestra de 5 por 5 centímetros y con ellas abrís los puntos que tenéis en 5 centímetros. La muestra de tensión se hace empezando a montar puntos y cuando tengáis los 5 centímetros lo mejor es que la midáis cuando ya llevéis 2-3 hileras, porque si no engaña, cuando montas los puntos engaña. Entonces tenéis que montar X puntos. Yo por ejemplo tengo 15 en 5 centímetros con agujas del 3 y hilo para agujas del 3 y sé que en 15 puntos tengo 5 centímetros. Así que cuando ya tenéis la muestra de tensión, las agujas y el hilo, lo que hay que hacer es montar 50 puntos para esta talla, que son unos 16 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a montar 50 puntos. Para el resto de tallas sabéis que siempre os lo dejo por aquí. Entonces, para montar los puntos vamos a dejar el hilo suelto al lado izquierdo y el que va al ovillo al lado derecho. Vamos a enrollar el hilo que va suelto alrededor del dedo índice y del dedo corazón, sacamos por en medio el hilo que va suelto, que quedaría así,
e introducimos la aguja, ¿veis? De esta forma. Entonces ahora vamos a tirar y ya tendríamos el primer punto. Para montar el resto de puntos, yo lo que hago es coger el hilo en el dedo meñique, cojo el dedo cojo el hilo en el otro dedo meñique, doy vuelta y con el índice de la mano derecha enrollo el hilo que va al ovillo sobre ese dedo, introduzco la aguja y con el que va suelto de la mano izquierda paso el hilo por encima, saco el de la mano derecha, tiro y así iría montando los puntos necesarios para cada talla. Como os digo, para esta que son 16 centímetros, 50 puntos. Ya tenemos los 50 puntos montados en nuestra aguja. Ahora lo que vamos a hacer, que esto lo voy a hacer igual para todas las tallas, tejo 4 hileras a punto bobo. Para tejer a punto bobo 4 hileras os voy a enseñar cómo sería una hilera. Una hilera sería tejiendo todos los puntos por el derecho de la labor, que el derecho de la labor siempre es el que tiene el hilo sobrante, a la derecha, y el revés de la labor es cuando tienes el hilo a la izquierda, con la punta de la aguja mirando hacia el lado derecho. Entonces, cuando tienes el hilo al lado izquierdo, es el revés de la labor. Para tejer una hilera, tejemos todos los puntos por el derecho de la labor del derecho y por el revés de la labor también del derecho. Y nos saldría una fila de onditas que sería una hilera. En esta primera vuelta, que vuelta es una vuelta a todos los puntos, vuelta del derecho, vamos a tejer el primer punto, porque es punto de montaje, es una hilera, la hilera de montaje, y se teje. En el resto de vueltas, tanto por el derecho como por el revés de la labor, no se teje. Entonces vamos a empezar a tejer esta vuelta por el derecho de la labor. Una hilera son 2 vueltas, para que no os liéis, porque a veces os liáis, que si vuelta, que si hilera, que si... Una hilera son 2 vueltas, por el derecho y por el revés de la labor, todos los puntos del derecho. Entonces vamos a empezar, tejemos el primer punto del derecho y este ya no lo vamos a tejer más a lo largo de la labor. Entonces vamos tejiendo todos los puntos del derecho. Entonces, ahora que ya tenemos las 4 hileras, vamos a empezar a tejer y vamos a tejer haciendo vueltas acortadas. Entonces, ahora vamos a tejer los 34 puntos que son para el cuerpo, ¿vale? Entonces, sería la parte de arriba del cuello, la segunda parte del cuello, la trenza, que, bueno, los ochitos que irían en el pecho y luego ya el cuerpo. Después, cuando ya tengamos la mitad de esta espalda, os explico cómo irían las mangas, ¿vale? Se tejería todo alrededor, ¿no?, de lo que sería el cuerpo. En este caso, para la espalda, como estamos en recién nacido, yo voy a tejer 10 centímetros. El delantero de recién nacido sería 18 centímetros, 2 centímetros más por cada talla. Si recién nacidos son 18, 1 a 3 meses son 20, 3 a 6, 22 y así. Lo mejor siempre es medir al bebé porque evidentemente no todos los bebés miden lo mismo. Así que si podéis medir al bebé, mejor. Pero bueno, si no, son medidas aproximadas. Entonces, como son 18 centímetros y 18 centímetros entre 2 son 9, yo siempre le añado 1 centímetro más a las espaldas para la abotonadura y que me quede bien. Así que ahora mismo, si tenemos 50 puntos en la aguja, vamos a tejer 34 puntos a punto bobo y vamos a hacer el dibujo. Vamos a comenzar con el dibujo. Entonces voy a empezar a tejer los 34 puntos y cuando ya los tengo tejidos voy a empezar con el dibujo. Entonces voy a tejer un punto revés, un punto derecho, una hebra y un punto derecho. Aquí tendríamos el primer ochito,
el punto revés que va entre los dos ochitos y un punto derecho, hebra, un punto derecho y un punto revés. Y entonces ahora, así como está, vamos a girar la labor. ¿Veis? Yo no muevo el hilo, porque total ahora tiene que estar por el otro lado. Y entonces paso el primer punto sin tejer, apretando, y tejo un punto del revés, bueno, serían 3 puntos del revés del ochito, un punto derecho, 3 puntos revés, y un punto derecho, y tejo el resto de puntos ya sin apretar hasta el final de la vuelta, ¿vale? Los tejo todos del derecho. Como veis, estamos en el revés de la labor, porque el hilo que nos sobra está en el lado izquierdo. Si estuviese a este lado, en el derecho, estaríamos en el derecho de la labor. Entonces vamos a seguir tejiendo. Y ahora vamos a tejer otra vez los 34 puntos. Vamos a tejer los 34 puntos y vamos a hacer los ochitos. Y ahora vamos a añadir los puntos que serían de la segunda parte del cuello. Entonces tejemos todo del derecho. Cuando ya estamos en el ochito, ya hemos tejido los 34 puntos, tejemos un punto del revés. Ahora cerramos el ochito, pasamos uno sin tejer, tejemos 1 y 2 puntos y pasamos el no tejido por encima. Tejemos un punto del revés, pasamos un punto sin tejer, tejemos 1 y 2 puntos y pasamos el no tejido por encima. Tejemos un punto del revés. Y entonces ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Como veis, nos quedan 3 puntos que esos los vamos a tejer en la siguiente vuelta del derecho. Entonces pasamos, damos la vuelta a la labor y por el revés tejemos el primero sin tejer y vamos tejiendo pues como se presenten los puntos. Estos 6 puntos del derecho y después los de el dibujo, 1 del derecho, 2 del revés, un derecho, 2 revés y un derecho, y el resto de puntos todos del derecho hasta el final. Y ahora de vuelta otra vez en el derecho de la labor, lo que vamos a hacer es ya tejer todos los puntos. Ahora sí vamos a tejer los 3 puntos que nos quedaban en la anterior vuelta que dejamos atrás en el derecho de la labor. Entonces tejemos los 34 puntos del derecho. Ahora que ya tenemos los 34 puntos, vamos a tejer el dibujo, un revés, un derecho, hebra, un derecho, un revés, un derecho, hebra, un derecho y un revés. Como veis, los ochitos son súper sencillos. Vamos tejiéndolos todos así a lo largo de toda la labor, ¿vale? Ahora tejemos los 6 puntos que habíamos tejido antes, 2, 3, 4, 5 y 6, y tejemos los 3 puntos que nos quedaban. Y ahora vamos a tejer el revés de la labor como se presenta, los puntos que van en punto musgo, y el dibujo lo tejemos como hemos tejido hasta ahora. Un punto del revés, un punto derecho, 3 puntos revés, un punto derecho, 3 puntos revés, un punto derecho. Y después los puntos que nos quedan en punto musgo.
Cuando volvemos al derecho de la labor, después de haber tejido el revés de la labor con todos los puntos que tenemos en la aguja, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a tejer los 34 puntos más el dibujo, tejemos por el revés como se presenta. Volvemos al derecho, 34 puntos el dibujo y 6 puntos. Volvemos a tejer el revés como se presenta. Y de nuevo, en el derecho de la labor, tejemos todos los puntos, y esto lo iríamos haciendo durante 9 centímetros más, es decir, ya teníamos 1 centímetro tejido, entonces vamos a tejer 9 centímetros más, que en total tengamos 10 centímetros tejidos. Esto sería para esta talla, para recién nacido. Si es para 1 a 3 meses, pues serían 11 centímetros y así. Recordar que siempre se mide por el delantero. Si para el delantero necesitáis 18, 20, 22, 24 centímetros, tenéis que dividirlo entre 2, X centímetros, la mitad de centímetros para una espalda y la mitad para la otra, y siempre sumarle 1 centímetro a cada espalda. Así que en este caso, como serían 9 centímetros, vamos a tejer 10 y vamos a hacerlo exactamente igual. Como os digo, primero 34 puntos más el dibujo, revés, los puntos como se presentan. 34 puntos el dibujo y 6 puntos, revés como se presenta. 34 puntos, dibujo, 6 puntos y 3 puntos. Y así vamos a lo largo de toda la labor, tejiendo, 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 hasta tener los 10 centímetros. Entonces, cuando tengamos los 10 centímetros, ya iríamos con la manga y os explicaría cómo se hace. Bueno, yo ya he tejido los 10 centímetros para esta talla, que es recién nacido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Entonces, ahora vamos a hacer la manga. Y para hacer la manga, yo ya he hecho... lo que sería la última vuelta, en la que tejemos todos los puntos, y ahora estaríamos en el revés de la labor. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, para esta talla tejer 20 puntos. Recordar que para el resto de tallas siempre os lo dejo por aquí. El resto de puntos los voy a meter en un hilo de espera, que sería la parte del cuerpo. Cuando hagamos la manga retomamos. Entonces voy a tejer 20 puntos, que esos son con los que voy a seguir trabajando, y entonces empiezo a tejer, tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy con los del dibujo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces ahora aquí debería tener 30 puntos. Entonces ahora lo que voy a hacer es coger un hilo, vamos a coger un hilo, vamos a introducirlo en una aguja llanera, y vamos a sacar los puntos de la aguja. Podéis ir metiendo de uno en uno si os resulta más fácil. Pero bueno, yo los saco de la aguja y los meto así. Así. Muy bien. Entonces ahora cuento, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30 puntos. Vale. Entonces me quedan estos 20 en la aguja, que son con los que voy a trabajar. Y ahora vamos a montar para la manga. Para la manga voy a montar 34 puntos. Entonces vamos a coger el hilo
Y entonces vamos a empezar a montar los puntos. Metemos la aguja por el primer punto, pasamos la hebra, tiramos y sin sacar metemos en la aguja izquierda y ya tenemos un punto. 2 puntos. 3 puntos. Y así vamos a ir montando puntos hasta tener los 34, que serían unos 11 centímetros. Ahora que ya tenemos los 34 puntos montados en la aguja, vamos a empezar a tejer todo del derecho en punto musgo. Recordar que el primer punto de montaje sí se teje, el resto de veces ya no se teje. Entonces vamos a ir tejiendo en punto musgo, vamos haciendo el dibujo exactamente igual, que ahora lo que nos tocaría sería un revés, un derecho, hebra, un derecho, un revés, un revés, un derecho, hebra, un derecho, un revés. Esa sería la primera vuelta. Después el revés de la labor, de vuelta en el derecho de la labor, tejemos hasta dejar 3 puntos en la aguja izquierda, tejemos el revés de la labor y volvemos a tejer el derecho todos los puntos. Así que vamos a ir tejiendo. Bueno, pues ya tenemos los 11 centímetros de ancho de la manga para esta talla recién nacido. Para el resto de tallas 1 a 3 y 3 a 6 también podéis hacerlo así, simplemente tejiendo hasta tener el ancho de la manga. Para recién nacido, como veis, 11 centímetros, y para 1 a 3 y 3 a 6 12 centímetros, ¿vale? Porque después, como sabéis, la parte del hombro evidentemente es más ancha, pero bueno, esto estira mucho, entonces hasta 3 a 6 meses podéis hacerlo así, solo tejiendo el ancho de lo que sería el puño. Para el resto de tallas, de 6 a 9, 9, 12, 12, 18, 18, 24, lo mejor es que hagáis vueltas acortadas. Es decir, como estamos haciendo aquí, simplemente que en el puño. Así que tejeríais el ancho del puño en vueltas acortadas, y esta parte os quedaría más ancha y está más estrechita. Como os digo, a partir de 6 a 9 meses. Pero bueno, eso puedo enseñároslo en otro vídeo, con una talla más grande, ¿vale? Entonces, para esta talla, como os digo, recién nacido, 1 a 3 y 3 a 6, haríamos simplemente el ancho del puño. Para el resto de tallas, vueltas acortadas, que ya os lo enseñaré. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cerrar la manga. Como veis, yo, para cerrar la manga, voy a cerrarla en la vuelta en la que tejemos todos los puntos, ¿vale? Si, por ejemplo, vosotras tenéis que tejer, en este caso yo he tejido, si no recuerdo mal, 32 hileras, ¿vale? Me he quedado ahora voy a tejer la vuelta en la que tejo todos los puntos. Entonces, voy a cerrar los 34 puntos que monté para la manga. Voy a empezar a cerrar los puntos. Para cerrar los puntos, como ya sabéis, paso el primero sin tejer, tejo el segundo y paso el anterior, el que no tejí, por encima. Este sería el primer punto. El resto de puntos tejo y paso el anterior por encima, sin apretar, ¿vale? Para que quede cerrado pero suelto. Y voy tejiendo puntos y pasando el anterior por encima hasta cerrar la misma cantidad de puntos que montamos para la manga. Entonces voy a ir cerrando. Y ahora que ya hemos cerrado los 34 puntos, vamos a seguir tejiendo el resto de puntos hasta el final. Entonces hemos cerrado los puntos de la manga. En este caso, como os digo, son 34 puntos los que hemos montado. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta. Y ahora que ya hemos tejido el resto de puntos, vamos a tejer el revés de la labor. Como veis, ahora vamos a unir los puntos del cuerpo
con los puntos que tenemos en nuestra aguja. Entonces vamos a tejer todos los puntos que tenemos en la aguja izquierda como corresponden. Vamos a ir tejiendo. Ahora vamos a tejer el dibujo, que es uno derecho, 3 revés, o los que correspondan del revés. Si estáis haciendo esta talla u otra talla, pues va a depender. Yo tengo que tejer 3 revés, un derecho y los 5 puntos restantes. Bueno, ya tengo todos los puntos tejidos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a coger los puntos que tenemos en espera y vamos a cogerlos con la aguja izquierda sin sacarlos del hilo, porque hay que contarlos antes de sacar el hilo por si se nos ha perdido alguno, y así es más fácil recuperar el punto. Entonces vamos a ir metiendo todos los puntos, y ahora que ya tenemos todos los puntos en la aguja izquierda, los hemos contado, y entonces ya sí que vamos a sacar el hilo. Tiramos y sacamos el hilo. Entonces ahora que vamos a hacer es seguir tejiendo estos puntos de normal en punto musgo, ¿veis? Con cuidado. El primer punto vamos a tejerlo y el segundo más apretadito para que queden bien pegados y no quede un hueco en lo que sería la sisa, porque esta, como veis, es la parte de debajo de la manga. Entonces vamos a seguir tejiendo todos los puntos hasta el final de la vuelta. Ya los hemos tejido todos y ya tenemos todos los puntos de nuevo en nuestra aguja, todos los puntos del cuerpo. Entonces ahora vamos a volver a como estábamos haciendo antes. Vamos a empezar a tejer todos los puntos en punto musgo. Vamos a seguir con las 3 vueltas que estábamos haciendo. La primera, como ya sabéis, es tejer todos los puntos en punto musgo del cuerpo y tejer los puntos del dibujo hasta el último revés. Volvemos por el revés de la labor y tejemos los puntos como se presentan. En el derecho volvemos a tejer todos los puntos en punto musgo, el dibujo y después del último revés 6 puntos más. Y volvemos por el revés de la labor y tejemos los puntos como se presentan. Y en el siguiente derecho tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja izquierda como se presentan, ya sean en punto musgo o el dibujo, y por el revés de la labor tejemos también como se presentan. Y esas serían las 3 vueltas del derecho que tenemos que ir haciendo a lo largo de la labor. Como veis, es muy fácil. Y la manga también es muy fácil porque la otra manga la vamos a hacer exactamente igual. Mirad, aquí estoy en la sisa, ¿veis? Queda así. Y seguimos tejiendo. Y ahora en este caso voy a hacer el dibujo cerrando los 2 ochitos. Ese hay que pasarlo sin tejer, casi lo tejo. Y el revés de la labor, el punto del revés. Y ahora
giro las agujas. Como veis, yo no cambio el hilo porque como ese primer punto no lo vamos a tejer, dejo ya el hilo por detrás, le doy vuelta a las agujas y como veis ya me queda el hilo que va al ovillo por detrás. Entonces lo paso sin tejer, apretando, y en este caso tejo 2 puntos revés, un derecho, 2 revés, 2 revés, un derecho, y ahora los puntos musgo que nos queda. Y así vamos a ir tejiendo lo que sería, como veis, el cuerpo de la labor, lo que sería el delantero. Entonces, en este caso, para esta talla, vamos a tejer 18 centímetros. Como veis, aquí tenemos 10 centímetros, entonces serían 9 y 9, 18. Cuando tengamos los 18 centímetros, volvemos y os enseño cómo hago la otra manga, que se hace exactamente igual. Como veis, es súper sencillo lo que os digo. Son las 3 vueltas. Bueno, 3 vueltas o 3 hileras, porque la vuelta es por el derecho de la labor, solo se hace por el derecho de la labor, lo que sería tejer todos los puntos en punto musgo hasta el dibujo. Revés de la labor, como se presenta. Vuelta al derecho, tejemos en punto musgo, el dibujo y 6 puntos más. Damos la vuelta a las agujas y tejemos el revés de la labor y volvemos al derecho y tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja. Y así, repetidamente, hasta tener lo que sería el delantero de la labor. Como veis, este jersey queda súper bonito. Así que voy a tejer los 18 centímetros del delantero y vuelvo y os enseño. Bueno, pues ya tengo tejidos los 18 centímetros. Recordad que para el resto de tallas tenéis que tejer 2 centímetros más por talla. Es decir, 1 a 3 meses 20 centímetros de ancho, 3 a 6 22. Así que ahora vamos a hacer la otra manga, que la vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho la anterior, pero lo voy a volver a repetir. Así que ya hemos tejido completa la vuelta del derecho, en donde tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja, y por el revés de la labor vamos a ir tejiendo todos los puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tejer los puntos del dibujo, que en este caso nos tocaría un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, y un derecho. Y ahora vamos a tejer 5 puntos, 1, 2 y 3, 4 y 5. Y ahora estos los vamos a introducir en la aguja lanera, 30 puntos. Y entonces ahora, cuando tenemos los puntos que formarían parte del canesú en la aguja, vamos a montar los 34 puntos para la manga, como hemos hecho con la anterior manga. Entonces vamos a montar los puntos exactamente igual. Ya sabéis, introducís la aguja en el punto, pasáis el hilo y sin sacar el nuevo punto lo metemos en la aguja izquierda y ya tendríamos un punto. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Metemos la aguja, sacamos y pasamos a la aguja izquierda, y así vamos a montar 34 puntos. Y ahora que ya tenemos los 34 puntos montados en la aguja, vamos a empezar a tejer
todos los puntos del derecho. Recordad que volvemos a empezar otra vez las vueltas acortadas. Entonces, como hemos acabado tejiendo todos los puntos, ahora en este derecho vamos a tejer hasta terminar el dibujo. En el último revés damos vuelta a la labor, así que vamos a seguir tejiendo hasta llegar al dibujo. Llegamos al dibujo, tejemos en este caso un revés, vamos a cerrar el ochito, pasamos uno sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y pasamos el que no tejimos por encima, un revés y volvemos a cerrar el siguiente ochito, uno sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y pasamos el no tejido por encima, tejemos el último punto del revés y giramos las agujas. Como veis, yo dejo ya el hilo por detrás, giro y paso el primer punto sin tejer y tejo los 2 puntos del ochito del revés, un punto del derecho, 2 puntos del revés y el último punto del derecho del dibujo y ya tejo el resto de puntos del derecho. Y así hasta el final. Después, en el siguiente derecho de la labor, tejeríamos los 34 puntos que hemos montado, los 5 puntos, los 34 puntos que hemos montado, los 5 puntos, el dibujo y 6 puntos más. Daríamos la vuelta a la labor y tejeríamos el revés como se presenten los puntos y en el siguiente derecho tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja. El revés, tejemos todos los puntos como se presenten y volvemos a empezar. Y así vamos a tejer en total 32 hileras. Así que cuando vaya a terminar, antes de cerrar los puntos, vuelvo y os enseño otra vez cómo se hace, pero se hace igual que esta otra manga. Así que voy a seguir, voy a tejer las 32 hileras y vuelvo. Y ahora que ya hemos tejido las 32 hileras, en este caso 11 centímetros para esta talla, lo que vamos a hacer es, en la vuelta en la que estamos por el derecho de la labor, que vamos a tejer ya todos los puntos que tenemos en la aguja, vamos a cerrar los 34 puntos que habíamos montado en principio para tejer la manga. Entonces pasamos el primer punto sin tejer, tejemos el segundo y pasamos el anterior por encima. Tejemos, recordar, sin apretar, para que quede la manga suelta por ambos lados, que después al coser no tengamos problemas. Entonces vamos cerrando todos los puntos, en este caso, como ya sabéis, hemos montado 34 y vamos a ir cerrando. Ya hemos cerrado los 34 puntos y ahora vamos a tejer el resto de puntos que tenemos en la aguja. Como ya sabéis, en esta vuelta del derecho de la labor tejemos todos los puntos que tenemos en la aguja como corresponde. En este caso, en el dibujo del canesú nos toca cerrar los ochitos. Entonces cerramos, pasando al punto por encima, tejemos el revés y ahora tejemos los 9 puntos que quedan, todos del derecho. ¿Veis? Se ve muy bien cuál sería en el siguiente derecho de la labor cuando hacemos vueltas acortadas. Se ve muy bien cuál sería la siguiente vuelta en el derecho que tenemos que hacer, ya que cuando hemos hecho una vuelta acortada, como veis, queda un huequito. Entonces, si no sabéis
¿Qué tenéis que hacer? Si tenéis que tejer 3 puntos más, 6 puntos más, no sabéis qué vuelta os toca, simplemente hay que mirar y en este caso, como veis, ahora yo sé que tengo que tejer los 3 puntos que me quedan en esta vuelta, entonces tejo los 3 puntos. Y así es como yo me voy fijando cuál es la vuelta que me toca ahora por el derecho de la labor. Si tengo que tejer solo hasta el dibujo, si tengo que tejer el dibujo y 6 puntos más, o si tengo que tejer todos los puntos que tengo en la aguja. Entonces ahora en el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos como se corresponden y cuando ya tejemos todos los puntos vamos, como hemos hecho la otra vez, a coger los puntos que tenemos en espera. Entonces los cogemos y antes de sacarlos del hilo recordar que hay que contarlos para asegurarse que los tenemos todos y no perder ningún punto. Así que cuando ya los hemos metido en la aguja izquierda y los hemos contado, vamos a tejer los puntos del derecho hasta el final de la vuelta. Recordar que estamos en el revés de la labor. Y en el derecho de la labor vamos a empezar a tejer tejiendo todos los puntos en punto musgo del derecho y el dibujo del canesú. Esa sería la primera vuelta que tenemos que hacer. Después daríamos la vuelta a la labor, tejeríamos el revés como se corresponde, volvemos a dar vuelta a la labor, tejeríamos todos los puntos en punto musgo del derecho, el dibujo y 6 puntos más. Damos la vuelta a la labor, tejemos el revés y en el siguiente derecho tejemos todos los puntos y así vamos tejiendo las vueltas acortadas, aumentando hileras en la parte del cuerpo y vamos a tejer en total, como ya sabéis para esta talla, exactamente igual que hemos hecho aquí, 27 hileras, pero en este caso vamos a hacer los ojales. Entonces cuando yo ya haya tejido 26 hileras, vamos a hacer los ojales, porque vamos a hacer los ojales una hilera antes de terminar. Entonces cuando tenga 26 hileras voy a hacer los ojales y os enseño cómo los hago. Después cerraríamos todos los puntos, coseríamos las mangas, coseríamos los botones y ya tendríamos el jersey listo. Como veis es súper sencillo y súper fácil. Así que yo voy a seguir tejiendo, voy a seguir aumentando hileras y cuando tenga 26 hileras vuelvo y os enseño cómo hago los ojales. Ya he tejido mi última hilera de ochitos, estoy ahora mismo en la hilera 24, ahora voy a tejer el revés y sería la 25, 26 y 27. En la 27 cerramos todos los puntos. Entonces, como os había comentado, en la 27 aquí hemos tejido 4 hileras, en este caso va a haber 3, pero bueno, no pasa nada. Vamos a tejer el revés de la labor como corresponde. Como veis, he terminado la vuelta por el derecho en el dibujo y entonces nada, voy a tejer los puntos todos del derecho y después de terminar este revés, como veis el primero no lo tejo y entonces tejo todos los puntos del derecho para que ya me salga el punto musgo. Entonces sigo tejiendo hasta el final del derecho y ahora de vuelta en el derecho de la labor, como veis ya nos sale aquí el punto musgo. Vamos a tejer una hilera completa, todos los puntos del derecho, todos los que están en la aguja. Así que vamos a tejer esa hilera que sería la 26 y en esa, cuando ya tengamos
la hilera completa. Recordar que ahora vamos a tejer el derecho de la labor, todos los puntos, y vamos a tejer el revés de la labor, todos los puntos del derecho. Y cuando ya tenemos esa hilera, vamos a hacer los ojales. Y ahora que ya tenemos esta hilera tejida, estaríamos en la 26, vamos a hacer los ojales. Y vamos a hacerlos de esta forma. Los podéis colocar como más os guste, pero bueno, yo voy a hacerlos así. Entonces, voy a tejer 6 puntos. 1, el primero siempre lo paso sin tejer. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Echo una hebra y tejo 2 puntos juntos. Entonces, ya he tejido 2 puntos juntos, este contaría como 1. Tejemos 6 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora echamos otra hebra y tejemos 2 puntos juntos. Otra vez lo mismo, este contaría como 1. Y tejemos otros 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez, hebra, 2 puntos juntos. Tejemos otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hebra y 2 puntos juntos. Y ahora otra vez tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Echamos una hebra y tejemos 2 puntos juntos. Tejemos otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y ahora, en vez de echar la hebra, vamos a tejer primero los 2 puntos juntos y echamos la hebra. Entonces así nos quedaría el último ojal, el de arriba del cuello, nos quedaría casi al borde del jersey. 2 y 3 puntos. Entonces aquí ya tendríamos nuestros ojales. Ahora vamos a tejer el revés de la labor. Para tejer el revés de la labor vamos a tejer todos los puntos del derecho, incluidas las hebras, porque si tejemos la hebra retorcida no nos sale el ojal. Entonces tejemos, como veis, del derecho todos los puntos hasta el final de la vuelta. Y ahora, como veis, ya tenemos los ojales que se ven aquí. Son 6 ojales. Vamos a cerrar todos los puntos, ya que estamos en la hilera 27. Para cerrar los puntos, como hice en las mangas, vamos a pasar el primer punto sin tejer y vamos a tejer el segundo. Vamos a pasar el anterior por encima, sin apretar, para que no nos quede la labor apretada. Pasamos por encima, tejemos y pasamos por encima, tejemos y pasamos por encima. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos que tenemos en nuestra aguja. Pues ya tenemos todos los puntos cerrados, como veis, queda más flojito y así nos quedaría la parte trasera pues perfecta, porque si cerramos los puntos más apretaditos nos quedaría mucho más pequeña una espalda que la otra.
Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es coser los botones y coser las mangas y esconder los hilos. Así que esto es lo más rápido y lo más sencillo, y como veis queda súper bonito el jersey. Así que nada, voy a coser las mangas y voy a coser los botones. Os enseño cómo coso las mangas y ya tendríamos terminado este jersey tan bonito. Bueno, pues para coser las mangas vamos a coger un trocito de hilo del mismo color del ovillo que hemos utilizado, vamos a cortar Yo siempre prefiero que sobre que no que falte, porque si nos quedamos a medias con la manga vamos a tener que deshacer y volver a coser. Así que introduzco el hilo en la aguja lanera y ahora voy a pasar el hilo desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Tiro y ahora voy a empezar a coser. Como veis, dejo un trocito de hilo que ese luego es el que vamos a esconder. Así que vamos a empezar a coser. Sujeto el trocito de hilo que he dejado y voy a empezar siempre de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Veis? Otra vez vamos a coger punto por punto y vamos a ir cosiendo. Pues ya después de coser las mangas, que como veis quedaría así la costura, y después de coser los botones, ya tenemos el jersey listo. Espero que os haya resultado muy fácil. A mí la verdad que creo que es una prenda que se teje súper rápido y que es muy sencilla de hacer, porque al final lo más complicado es el dibujo del canesú. El resto me parece súper sencillo. Así que espero que os haya gustado muchísimo, que os haya sido útil el vídeo y que espero que lo haya explicado bien. Y nada, que nos vemos en el próximo tutorial, que será del cubre pañal a conjunto de este jersey, que espero que también os guste mucho y que ya sabéis que si tenéis alguna duda os la resuelvo en comentarios. Y recordar que esta es mi cuenta de Instagram por si me queréis mandar fotos de vuestras labores. Así que nada, os veo en el próximo vídeo y os mando muchísimos besos.